Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí presente. Gracias a Camacol por la oportunidad de ser parte de este panel. Gracias, doctor Carlos, doctora Sandra, a la Junta, a Edwin, a Natalia. Este panel es Gerencia de Proyectos y Construcción Público-Privada. Tenemos en primera instancia la participación del señor Ryan Lee. Él es el líder de la división de proyectos de algo que, si uno traduce al castellano, se llama la Corporación Coreana para el Desarrollo Urbano y de Infraestructura a nivel global. La sigla en inglés de esta agencia es KIND, me voy a referir a ella como KIND, y aquí quiero repetir lo que acabo de decir. El gobierno de Corea en tiempos recientes generó una nueva agencia estatal para buscar proyectos en el marco de APPs por fuera del país, una agencia del Estado cuyo único propósito es promover APPs en territorios foranos a Corea. Así es sofisticada la experiencia de este país, así interesante es, y en parte por eso es que es país invitado en este congreso. El éxito de esa estructuración ahora lo están exportando y tenemos ahora pues la maravillosa oportunidad de que nos cuenten detalles sobre esa experiencia. El señor Lee es ingeniero químico. En Corea también es muy común que los líderes empresariales del sector público, gremiales, sean ingenieros. Tiene además una maestría en administración de negocios, sirvió como oficial del ejército de su país y ha trabajado en diferentes posiciones de liderazgo internacional en varias compañías, como por ejemplo la división de construcción del conglomerado de Samsung. Como lo mencioné al principio, el señor Lee es en la actualidad el líder de proyectos de esta entidad KIND que mencioné. Ahora me contó también, cuando estábamos aquí antes de empezar, que su experiencia internacional incluye haber viajado a cerca de 50 países. Entonces, de verdad, creo que es una oportunidad muy interesante contar con la presencia de él aquí en el panel. El representante nacional en este panel es Juan Camilo González. Juan Camilo es gerente del proyecto Ciudad Norte de la Alcaldía de Bogotá. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Me siento muy complacido de tener un egresado nuestro aquí en el panel y cuenta con una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Stanford. Él es alguien con una muy interesante experiencia en análisis de mercados, en emisiones de deuda y fusiones, y también alguien versado en temas de emprendimiento en el sector inmobiliario y en gestión de fondos de capital privado. Lo que vamos a hacer entonces es muy sencillo, la metodología es la siguiente. Yo pues aquí estoy dando una pequeña introducción, unos 10 minutos en total, sobre un tema general. Luego le daré la palabra al señor Lee y posteriormente a Juan Camilo. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para su presentación y al final, si nos queda el tiempo, tendremos unos minutos para yo hacerles unas preguntas basadas en lo que ellos dijeron. Entonces, como abrebocas para esa discusión, digamos, se me ocurre simplemente decir unas cosas genéricas que van a ser desarrolladas durante la conversación. Hay tres temas que salen a relucir cuando uno discute de esto de manera muy natural. La primera es que es un lugar común, es una pregunta que todos nos hacemos, pero la respuesta no es trivial y es realmente uno cómo hace para articular de manera armónica la gestión de los entes públicos con la actividad del inversionista y el ejecutor privado. Es evidente que en desarrollo urbano se necesita, pues todos los que están aquí son evidencia de eso, se necesita el actuar privado, pero realmente cómo articularlo de manera armónica y sinérgica es una pregunta que no es trivial y que de hecho Corea es un buen ejemplo de cómo hacerlo bien. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas? Realmente, ¿cuáles son los buenos ejemplos? Es una de las preguntas a resolver. El segundo es, que aquí también en el panel creo que hay dos ejemplos fantásticos, es contar desde el sector público con agencias que realmente estén especializadas. No es solamente tener una agencia de planeación, no solamente una agencia de desarrollo urbano, sino realmente agencias específicamente, voy a decir, profesionalizadas. Y repito, aquí tenemos unos buenos ejemplos. Y finalmente, que pues también se vuelve un tema que es, digamos, muy conocido por todos, es al final del día lo que queremos hacer es generar proyectos que sean bancables, que realmente sean exitosos en atraer esa inversión privada, tanto nacional como incluso internacional. Entonces, en ese desarrollo aparecen temas conocidos por todos. Rápidamente viene la pregunta de estructuración de marco legal para las APPs, cómo ampliar la utilización de este mecanismo no solo para infraestructura vial, sino por ejemplo también para equipamientos urbanos. La pregunta eterna en Colombia que siempre sale en estos foros, seguridad jurídica a largo plazo,
herramientas de planificación que sean realmente útiles en el largo plazo, los PODs, la norma urbanística que realmente permita esa planificación a largo plazo y esa articulación entre los diferentes niveles de gobierno local, nacional y regional. Entonces, de todo eso hablaremos aquí y qué bueno tener a dos representantes y a dos expertos en el tema. Entonces, yo, digamos, simplemente para dar un aporte adicional de lo que uno puede pensar que puede decir aquí y aprovechando la audiencia que tengo enfrente, una pequeña reflexión de algo que surgió cuando hicimos la misión internacional de Camacol el año pasado. Yo he tenido la fortuna de estar en un par de esas misiones internacionales. El año pasado fue precisamente en Corea del Sur y del montón de cosas que aprendimos, hay una que a mí me llamó la atención en particular, que es la que quiero compartir aquí en esta introducción. Y es cuando ustedes ven lo que llaman el milagro del río Han o el milagro de desarrollo económico coreano, hay una receta o hay unas lecciones que uno aprende de cómo lo hicieron. Corea en los años 50 tenía un PIB per cápita muy inferior al que Colombia tenía en los años 50. Hoy en día pues ya están entre las 10 economías más grandes del mundo. En este periodo de, voy a decir, 70 años, Corea incrementó su PIB per cápita 300 veces. Imagínense lo que significa eso, que en 3 generaciones a los nietos de uno vean un PIB per cápita 300 veces más grande que el que recibió uno cuando nació. Y en esa receta hay un montón de cosas, repito, no hay tiempo para elaborarlas, ya nos dirán algunos ejemplos, pero hay una que es la que quiero mencionar y es algo típico además de las economías asiáticas, es el tema de colaboración, de cooperación. En Colombia está, y todos los colombianos, o muchos colombianos, insistimos mucho en el tema de los derechos individuales. En Asia hablan mucho más de los derechos colectivos, de cómo colaborar, de cómo ser solidario, de cómo ser recíproco, de cómo a través de la generosidad y la colaboración y el sentido de interés general, en realidad nos va mucho mejor. No solamente desde un punto de vista, digamos, moralista o ético, sino desde un punto de vista estratégico. Los coreanos sí que nos pueden enseñar sobre eso. Colaborar, ser recíproco, insisto, pensar colectivamente, es una estrategia de desarrollo económico que da frutos en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ahora que estamos en contexto de elecciones locales, ojalá uno pudiera decirle eso a los próximos, a los candidatos que aspiran a ser gobernantes locales y regionales, ojalá nos hablaran de eso, ojalá no nos hablan de polarización, sino más bien de cómo podemos colaborar para ser más eficientes, y un gremio como este, que es tan exitoso en su gestión y en su rol como parte importante del desarrollo económico del país, ojalá también dijera eso, mire, seamos ejemplo de colaboración y queremos que quienes nos gobiernen hablen más de eso que de otras cosas. Entonces yo con esto le voy a dar la palabra al señor Ryan Lee para que él nos haga la presentación de KINT y de los ejemplos buenos de Corea. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Hi, my name is. Hola, me llamo Ryan Lee. Trabajo para la Corporación de Corea para Infraestructura. Es un honor estar aquí. Es la segunda vez que visito Colombia, pero es la primera vez en Cartagena, una ciudad muy bella. Y me he dado cuenta de 2 cosas el día de hoy. Primero pensaba que Shakira era la mujer más bella de Colombia, pero hoy he visto que estaba equivocado. Y lo segundo es que pensaba que las mujeres solo eran bellas en Colombia, pero los hombres también son muy apuestos también, así que en Colombia realmente son un país bendecido. Bueno, la presentación de hoy tiene que ver con desarrollo urbano, el caso de Corea y sugerencias para Colombia. Hoy hablaré de 4 cosas por aproximadamente 16 minutos. Número 1, ya que mi empresa KINT es muy nueva, les voy a hablar de él. Y número 2,
Corea fue un país destruido por la guerra, pero ahora fue hermosamente reconstruido. Y les hablaré de ese caso. Número 3, como el mercado doméstico estaba saturado, tuvimos que ver opciones en el exterior. Y por último, pero no menos importante, les daré algunas sugerencias humildes para el caso de Colombia. Este es el tiempo destinado para cada segmento. Empiezo con la introducción. Por favor, observen esta casilla. KIND es la institución de inversión gubernamental que invierte en proyectos urbanos y de infraestructura en todo el mundo y desarrolla nuevos proyectos en conjunto con empresas coreanas. Digamos, si hubieran preguntas y respuestas, diríamos, ¿es privado? No, es gubernamental. ¿Es un banco? No, no somos una entidad financiera. Es inversor y promotor. No prestamos, sino que desarrollamos proyectos para invertir en capitales. ¿Se puede invertir en Colombia? Pues nuestro nombre lo dice todo. El nombre empieza diciendo Korea Overseas, que significa proyectos en el exterior. De hecho, tenemos prohibido trabajar en el mercado nacional. ¿En qué condiciones podemos invertir? Pues antes que nada debe estar involucrada una empresa coreana. Y en segundo lugar, la inversión máxima es hasta el 30% del capital total del proyecto. Me he reunido con la FDN en este viaje y estuve comparando. Somos parecidos en el sentido de que ambos ofrecemos asesoría y financiación a proyectos de APP, pero somos diferentes en el sentido de que KIND tiene un presupuesto para estudio y factibilidad y KIND desarrolla el proyecto internamente. KIND solo tiene 1 año, mientras que la FDN tiene aproximadamente 6 años. ¿Qué servicios tenemos en común? Ambos prestamos servicios de asesoría en la financiación y estructuración. Pero KIND tiene servicios diferentes, ya que tiene el presupuesto de estudio de factibilidad, mientras que la FDN puede hacer el préstamo de capitales directamente. KIND es una coinversión junto con empresas coreanas, mientras que la FDN se enfoca en asesoría, estructuración y préstamo. KIND es un co-desarrollador de proyectos de APP, mientras que FDN es asesor y ente financiero, así que tenemos algunos aspectos parecidos y otros diferentes. Esta es una breve reseña, luego lo podrán repasar. Si se fijan en la organización abajo hay 3 divisiones. Uno es de desarrollo de proyectos y gestión de inversiones. Como pueden observar aquí, tenemos la división de proyectos más grande. Como ven, no solamente una entidad financiera, sino que una empresa de desarrollo. Y estas son las áreas de apoyo. Podemos básicamente apoyar transporte y infraestructura de logística y desarrollo urbano y plantas eléctricas y también plantas ambientales y petroquímicos. No tenemos muchas limitaciones. A la fecha de agosto tenemos 71 proyectos en curso. Si se fijan en la distribución regional, evidentemente Asia es el que más proyectos tiene, 48 de 71. Y si se fijan en el sector, el desarrollo urbano tiene algunas características de su interés. Tiene 18 de 71 proyectos. Este es nuestro mandato. El mandato de KIND es de promover proyectos APP por medio de inversión de capitales. Se puede observar que estas son las fuentes típicas para proyectos de infraestructura en mercados emergentes. Capitales es aproximadamente la parte de 73. En la parte de capitales casi todo viene del sector privado y los capitales públicos es un porcentaje pequeño. KIND se enfoca en esto para poder incrementar los capitales públicos y de esta forma se pueden esperar más proyectos y más inversión privada y a largo plazo más infraestructura.
El caso de desarrollo urbano de Corea. Antes de pasar a este tema, quizás se preguntarán por qué este hombre de este país que se llama Corea tiene el deber, la facultad de presentar su caso. Pues deben saber que Colombia es el único aliado latinoamericano que mandó tropas en los años 50 y gracias a su ayuda pudimos terminar la guerra, pero toda la península quedó literalmente destruida. Así que esto hace que Corea pueda hablar de todo, ya que hemos tenido la experiencia de tener que reconstruir todo literalmente de cero. Esta es una visión general. La casilla básicamente dice que un país destruido por la guerra, Corea fue transformado a ser un país líder con más de $30,000 per cápita como ingreso. La magnitud de cambio es algo que rompió todos los récords. El proceso de desarrollo desde la guerra de Corea empezamos a desarrollarnos en los años 60 y la urbanización comenzó desde los años 70. Of course, you have to look at the capital city if you want to look at. Claro está que si queremos ver el desarrollo urbano en algunos países, debemos ver la ciudad capital. La Bogotá de Corea es Seúl y tenemos una población parecida. Bogotá son aproximadamente 7,2 millones, mientras que Seúl son 10 millones. Y básicamente los dos países tienen una población parecida. Corea tiene 51 millones de habitantes y ustedes aproximadamente 50. No sé si han escuchado hablar de una canción famosa que se llama Gangnam Style. Si te fías, el desarrollo de Gangnam fue un caso exitoso de desarrollo de Seúl. Gangnam significa la parte sur de un río. Y de hecho, la parte norte del río estaba mucho más desarrollado en ese momento. Gangnam tenía el plan de desarrollo debido a que estaba tan subdesarrollado. En ese momento el gobierno utilizó medios muy drásticos, cambiaron la ubicación de colegios, los mejores colegios en la parte norte, los pasaron a la zona de Gangnam. Así que los padres se vieron forzados de mudarse a la zona de Gangnam. Fueron medidas bastante drásticas que se utilizaron en estos casos de desarrollo. Así que a medida que se va llenando Seúl, empezaron nuevas urbes. Tienen zonas residenciales, pero obviamente tenían algunas limitantes, ya que los buenos puestos seguían estando en Seúl. Así que estos pueblos son buenos lugares para vivir, pero Seúl seguía siendo un sitio muy poblado. Esa es la limitación y los aspectos de desarrollo. Como saben, Corea es el país de Samsung y de LG. Tenemos mucha tecnología y TIC. Quizás se preguntarán por qué Corea podía ser tan fuerte en tecnologías TIC. Pues es muy sencillo. Corea tiene una población parecida a Colombia, pero nuestra tierra es una 10ª parte de la que tiene Colombia. Así que, de hecho, ni siquiera tenemos recursos naturales. Por lo tanto, la única forma de sobrevivir y posiblemente prosperar era desarrollar la industria, incluyendo la manufactura y dispositivos complejos electrónicos. Es algo que no todos pueden hacer. Esto es lo que tuvimos que hacer para sobrevivir. Así que nos enfocamos en la tecnología y comunicaciones. Y Corea pudo desarrollar el primer concepto de ciudad inteligente desde principios de los 2000. Y nuestro concepto era la ciudad U, que significa una ciudad ubicua. Este era solo un prototipo, estábamos muy maduros y no teníamos un pensamiento muy profundo. En ese momento
Pensamos que instalar toda clase de sensores y dispositivos y nueva tecnología podría hacer de esta una ciudad inteligente. Era un concepto muy temprano o prematuro, un prototipo simplemente. Como verán, cambió el concepto de ciudad U, pasó a ser una ciudad inteligente que no se basaba en tecnología sino en las personas. Y ya no tiene que ver con el desarrollo de rascacielos, sino que procuramos mantener las ciudades existentes y simplemente incorporarle los aspectos de nuevo desarrollo. Así que ahora tenemos un concepto diferente de ciudad inteligente. Los dos pilares son resolver problemas urbanos y también eventualmente debemos poder tener un motor innovador de crecimiento. Estos dos pilares del desarrollo de ciudades inteligentes son los que trataremos. Estos son los elementos importantes: transporte, energía, medio ambiente y administración. Hay algunos de estos que son de vanguardia y de hecho no han sido totalmente demostrados comercialmente. Por ejemplo, en la parte de abajo se puede ver algo que se llama un gemelo digital. Esto es que si se tiene un modelo sofisticado que pueda realísticamente modelar la situación real, se tiene este modelo en una cara digital. Esto es exactamente lo mismo y por eso se llama el gemelo digital. Y si hacemos un simulacro, podremos identificar el problema que sucedería en la realidad, de tal forma que podamos evitar dichos problemas en la realidad. Por eso se llama un gemelo digital. La última diapositiva para el caso de Corea. Este es el caso de la última ciudad inteligente de Corea. Se llama la regeneración inteligente urbana de una ciudad existente. No tratamos de poner rascacielos en el distrito de Busan Saha, sino que conservar las instalaciones existentes y tener plantas de energía comunitarios y tener regeneración. También incluye el cuidado, la atención en salud y estos aspectos de estilo de vida. Por lo tanto, ya no es un concepto agresivo, sino que buscamos adaptarnos a la realidad existente. Para resumir las lecciones aprendidas, nuestra historia, una buena aplicación de la ley permitió un desarrollo muy eficiente y rápido. Sin embargo, no podríamos decir que es el estándar mundial. Quizá fue posible ya que fue en los años 70, así que debemos adaptarnos a una nueva era. Y del caso de desarrollo de Seúl, el plan de desarrollo tenía unas cifras proyectadas, pero no tenía un plan detallado financiero, así que se requirieron inversiones especulativas, por lo tanto tuvo algunos efectos negativos en el desarrollo de los años 70 en la metrópolis de Seúl. Y los nuevos pueblos que rodean a Seúl, hay varios factores económicos y políticos que hicieron que el valor de la tierra de los nuevos pueblos tuvieran muchísima variación. Hay muchísima desigualdad. Y esta clase de desigualdad fue uno de los problemas del desarrollo de estos nuevos pueblos y ciudades. Y el prototipo de ciudad inteligente, ya lo expliqué, en este momento se enfocó demasiado en dispositivos tecnológicos. Y hoy en día hemos pasado a una regeneración de ciudad como concepto. Así que en esto fue que fallamos y lo que aprendimos de dichos fracasos. Ahora pasamos al tercer tema, los casos de desarrollo urbano en el exterior. Y estas son las fortalezas de la ciudad inteligente Corea. Básicamente vamos a exportar un paquete completo de ciudad inteligente en base a
experiencias de desarrollo urbano y TIC. Y hay capacidades de desarrollo personalizado y marcos legales. Tenemos 5 casos. Este es el primero. Bismaya Newtown en Irak. Yo coloqué el título aquí que dice basado en una relación de confianza. Hay una empresa que se llama Hanwha. Cuando Irak estaba en guerra, no se retiraron y siguieron con la construcción en curso. Y esa clase de resiliencia se ganó los corazones de los iraquíes. Y hoy en día Hanwha es una de las empresas de mayor confianza en Irak. Así que este enorme proyecto, aproximadamente $8,000 millones, se basó básicamente en el proyecto nacional y fue otorgado a la ingeniería y construcción de Hanwha. Este es el caso de que si hay mucha confianza con el gobierno, es muy probable que se te adjudiquen nuevos proyectos. Caso número 2. Esto fue basado en la cooperación G2G. El Ministerio de Tierra y Transporte de Corea tiene muy buenas relaciones con el ministerio paralelo en Kuwait. Y ellos tienen algunos términos muy generosos del contrato, incluyendo el plan maestro. Y el gobierno de Kuwait se arriesgó en la venta de residenciales. Así que se arriesgaron con un proyecto residencial, el gobierno y todos los contratistas, y los que ofrecían el marco legal se sentían, por lo tanto, a gusto con este proyecto. Este es un proyecto en Vietnam. Es un proyecto totalmente impulsado por promotores privados. Y si observan aquí en la parte de abajo hay una empresa que se llama Ingeniería y Conducción GS. El plan fue el año 2010, pero la adquisición de tierra tomó tanto tiempo que acaban de comenzar la etapa número 1. Pero eventualmente terminaron ese desarrollo y más de 300 residencias están por salir a la venta. Así que cuando continúe este proyecto, Kind tiene pensado apoyar este proyecto en diferentes etapas. Caso 4 también es en Vietnam. Este fue el primer desarrollo e inversión de Kind. Se llama la ciudad Star Lake. Está en la zona capital de aquí, básicamente desarrollar sitios de uso mixto, residencial, comercial y de oficinas gubernamentales en una ubicación privilegiada. Y lo que Kind decidió invertir fue en la segunda etapa, que incluye hotel y apartamentos y oficinas. Y la participación de Kind es del 9%. Así que de las 4 inversiones de Kind, este es el único caso que tiene que ver con regeneración urbana, pero seguirán muchos más. El último caso es de Bolivia, que es el único proyecto latinoamericano que tenemos de desarrollo urbano. Y este viene de un plan maestro del gobierno de Corea. Fue el que suministró los fondos. El tamaño del proyecto serían aproximadamente $3,000 millones. De este plan maestro, el gobierno de Bolivia estaba tan agradecido que colocaron el nombre Avenida Corea en esta nueva ciudad. Esto está basado en la financiación de Corea para el plan maestro. Así que un resumen de las lecciones aprendidas. En Bismaya City, relaciones de confianza pueden llegar a la adjudicación de un contrato. Este siguiente fue un proyecto de G2G. Si el gobierno entiende el riesgo de proyectos residenciales, el proyecto podrá continuar, pero eventualmente se debe compartir el riesgo en base a una comprensión compartida.
Vietnam Now City entendió que a menudo la adquisición de tierra puede demorar el proyecto y que una planificación deliberada y aplicación de la ley es muy útil. Para Star Lake City, que si hay entidades como KIND o el Banco de Desarrollo de Corea, si esta clase de entidades están a bordo, es mucho más fácil acercar a los que otorgan crédito, como también poder avanzar mucho más rápidamente con el proyecto. Y en Bolivia, el nuevo pueblo de Santa Cruz, el plan maestro y los estudios de factibilidad e informes financiados por el gobierno pueden servir como un excelente punto de inicio para desarrollo de nuevas ciudades. Y por último, tengo algunas sugerencias en toda humildad que le ofrezco a Colombia. Primero les sugeriría comprender la capacidad de Corea. Si observan la parte de la izquierda, estas son las áreas en las que las empresas coreanas son fuertes. Y del lado derecho pueden ver qué clase de provisión de servicios puede ofrecer KIND. Así que lo que les quiero recomendar es que por favor miren esta zona y busquen identificar buenos aliados coreanos en estas áreas. Y si encuentran un aliado y hacen un consorcio juntos, esa empresa coreana podrá tener acceso a los servicios de KIND. ¿Y qué clase de servicios podemos ofrecer? Tenemos muy buena relación con el gobierno colombiano y podemos costear digamos que el desembolso inicial, y tenemos la capacidad de estructuración y análisis, y también al ser una institución gubernamental podemos fácilmente invitar otros inversionistas. Todo esto se puede dar si las empresas coreanas se vuelven sus aliados. Y en segundo lugar, pero un aspecto parecido, por favor utilicen las soluciones que ofrece KIND. Si observan aquí el ciclo de productos desde mercadeo hasta operaciones, podrán observar diferentes clases de soluciones, incluyendo inteligencia de mercado y financiación para los estudios de factibilidad. Podemos hacer también la parte de financiación de mezanine. Así que son diferentes tipos de soluciones que pueden ser beneficiosos para ustedes, como les dije, una vez que tienen a bordo un aliado o un socio coreano. Y en tercer lugar, debemos ser más activos en compartir conocimiento y experiencia. Este es el marco de APP de Corea y la tendencia en cuanto al número de proyectos. Pueden ver que está en orden cronológico. Y la eje Y es el número de proyectos. Cuando hubo crisis tuvimos que pedirle prestado fondos al Fondo Monetario Internacional. Así que adoptaron MRG, que es la garantía mínima, que fue un error inicial en cuanto a APP. Y ahora se puede observar que hay muchos proyectos que se están disparando ahora. Pero con el mercado saturado pueden observar que se redujo la cantidad de proyectos. Así que para el año 2006 el gobierno ofreció otro estímulo, un esquema BTL, que es muy parecido al esquema de pago por disponibilidad. Este esquema se adoptó y verán que aquí otra vez se disparó la cantidad de proyectos. Y en ese momento eran muchos proyectos de escuelas y alcantarillado. Así que les quiero mostrar que fue un proceso de ensayo y error. Y pueden utilizar esta clase de experiencias para adaptar la situación de mercado. Vale la pena compartir esta clase de lecciones. Este es simplemente un caso típico de Corea. Nos gustaría también saber de los casos de Colombia y compartir nuestras experiencias. Esta clase de comunicación debería ser más activo tanto en ámbitos privados como públicos. Por último, debemos fortalecer la relación pública y privada entre Colombia y Corea. Pueden observar del lado izquierdo que es un caso ejemplar de cooperación G2G.
Kind firmó un memorando de entendimiento con Bangladesh. Como sabrán, Bangladesh no es el país más desarrollado, pero tienen un marco de APPs muy bien establecido. Tienen una política G2G establecido en el año 2017 que garantiza, como verán abajo, que podemos compartir proyectos potenciales y el gobierno de Bangladesh decidió que se podrían hacer los proyectos con contratación directa. Así que el gobierno de Bangladesh, para promover inversión de Corea, puede otorgar el contrato bajo una negociación directa. Este es un enfoque muy agresivo o extremadamente agresivo. No estoy diciendo que Colombia debiera hacer lo mismo, pero solo digo que Colombia puede fortalecer las relaciones con Corea, así como hicimos con Bangladesh. Revisé la historia de la cooperación entre ambos. Y así hicieron 8 consultas de política y se acaba de volver a abrir la oficina en Bogotá. Y ahora estamos aquí como Kind. Esperamos que habrá más cooperación entre empresas colombianas y coreanas. Y el gobierno seguirá fortaleciendo las relaciones G2G para el debate de discusiones y cofinanciación. Con eso concluyo mi presentación. Por último, me gustaría felicitar sinceramente a Jay Baldwin por los 2 premios de MTV que recibió hace poco, ya que soy un gran fan de él. Eso es muy bueno para ustedes, para Colombia. Y felicitaciones a Camacol, a ProColombia y todas las empresas que están aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Camacol por la invitación, la oportunidad de compartir este proyecto. Eduardo, Ryan, creo que vamos a tener una discusión bastante interesante ahora de cómo debemos construir juntos. Y se ha venido hablando de construir juntos a lo largo de toda esta presentación, de todos estos congresos. Sandra hablaba de la necesidad de planear y anticiparnos al crecimiento. El alcalde habló de la importancia del trabajo que hacen ustedes como sector constructor en este esfuerzo que hacemos nosotros desde lo público en crear ciudades, y justamente de eso se trata, de ver cómo el público y el privado no solo pueden, sino que tienen la responsabilidad de trabajar juntos para generar una mejor ciudad. Y como decía el alcalde, y acaba de ser un poco repetitivo, no me demoro mucho, en la ciudad vivimos cada segundo de nuestras vidas. Si la ciudad tiene un parque cerca, si la ciudad tiene un sistema adecuado de transporte público, si hay educación, si vivo cerca a mi lugar de trabajo, afecta cada día por el resto de mi vida. Y si esas condiciones son buenas y se las podemos replicar a cada uno de los ciudadanos, podemos ofrecerle a esos ciudadanos una mejor calidad de vida, y al final eso, como dice el alcalde constantemente, solo se refleja en mayor felicidad, que es lo que cada uno de nosotros finalmente busca en la vida. Entonces es muy importante que planeemos nuestro crecimiento. Y para los próximos 12 años, Bogotá necesita 900.000 nuevos hogares. 900.000 nuevos hogares que nosotros debemos decidir cómo van a crecer. Podemos no anticiparnos al crecimiento, podemos cerrarle los ojos al crecimiento, como se ha hecho en el pasado, y permitir que la ciudad siga desarrollándose en la informalidad. Se nos olvida, no está muy medido, pero un esfuerzo que hemos hecho ahorita para el plan de ordenamiento territorial, hemos visto que anualmente en Bogotá se hacen alrededor de 20.000 unidades de vivienda en la informalidad. 20.000 familias, las más vulnerables, que las enviamos a donde no hay parques, a donde no hay transporte público, donde no hay bicicleta, donde no tienen las oportunidades para salir adelante.
Y si no lo hacemos en Bogotá, también se empieza a dar hacia los municipios aledaños. Y en los municipios aledaños de pronto no es tan grave como en la informalidad, hay algo de urbanización, hay unos salones comunales, pero de todas formas están cerca de 1 hora más lejos de su trabajo. 1 hora por sentido que pierden de estar con sus hijos, de ser competitivos, un pasaje más de transporte público que puede pesar alrededor del 10% de ese salario mínimo que se ganan y por supuesto las emisiones de CO2 relacionadas con eso. Podemos también seguir expulsando nuestras clases medias y altas en desarrollos de baja densidad, donde no se mezclan, donde no se encuentran como iguales, como hablaba el alcalde. O podemos buscar ese desarrollo de ciudad que se ha mencionado tanto, los colegas coreanos daban los ejemplos de las ciudades densas, compactas, con mezclas de usos, donde vivimos cerca donde trabajamos, donde vivimos cerca donde nos recreamos, donde todo se hace a pie y donde realmente se vive la ciudad. Entonces debemos anticiparnos al crecimiento y de eso se tratan estos procesos de gran escala, estos grandes proyectos de los que hablaba Sandra. Anticiparnos al crecimiento. Los proyectos que hemos visto de Corea han tardado muchísimos años. Esto toca hacerlo con dedicación, con confianza y con reglas claras que permitan que a lo largo de varias administraciones estos proyectos trasciendan. Y esto ya se ha venido haciendo en Bogotá. Tenemos un gran ejemplo de un gran desarrollo que se hizo en Ciudad Salitre. Y Ciudad Salitre, un predio de un solo propietario, pero con el liderazgo del presidente Barco, que se sentó y trabajaba a través de comités en desarrollar esto. Hoy tenemos una pieza de ciudad donde tenemos diferentes segmentos socioeconómicos. Se empezó con BIS, hoy se vende a 8 millones de pesos el metro cuadrado, se tiene comercio, una pieza de ciudad donde los habitantes viven realmente bien. Y el vivir realmente bien le ha generado a los inversionistas de Ciudad Salitre retornos más importantes. Entonces ahí estamos alineados el público y el privado, en que si generamos buenas ciudades, esas buenas ciudades también se vuelven un mejor negocio para los desarrolladores. Segundo ejemplo, el ejemplo de Ciudad Verde, y resalto esto porque además todo este proceso que hemos venido haciendo en Lagos de Torca ha venido acompañado del liderazgo de Camilo Congote, y Camilo Congote, que nos ha apoyado en todo este proceso, que nos ha guiado con toda su experiencia. Al preparar la presentación quisimos trabajar con él en mostrar este ejemplo, que a pesar de no llevar a los ciudadanos tan cerca de sus lugares de trabajo, porque en Bogotá no estaba la oferta de suelo, sí logramos o se logró juntar a 12 propietarios de suelo, que hubiera equidad en el precio de los propietarios, que fueran los propietarios los que pagaran la infraestructura y que se hiciera un gran proyecto de vivienda de interés social que mejorara la calidad de vida de los ciudadanos. Y esas visiones de Ciudad Salitre, de Ciudad Verde, hemos querido reunirlas en Lagos de Torca. En Lagos de Torca tenemos una gran oportunidad, como decía el alcalde, pero también una gran responsabilidad. La ciudad se hace una sola vez. Por una sola vez yo decido si dejo suficiente espacio para sistemas de transporte público masivo. Por una sola vez yo decido si dejo los parques o no los dejo. Si dejo infraestructura social, si hago una ciudad con mezcla de usos. Y si tomé todas esas buenas decisiones desde el principio, una sola vez, impacta de ahí en adelante por décadas, inclusive hasta 100 años, la vida de, en este caso, alrededor de 400.000 habitantes. Entonces hemos hecho un esfuerzo gigantesco en Lagos de Torca por planear esta ciudad para que ese momento de planeación genere calidad de vida. Tenemos la fortuna de tener 38 colegios presentes en la zona, se tienen que quedar, entonces tendremos educación. Tenemos un parque central, el alcalde lo mencionaba hoy en su presentación, un parque central que es el Parque Metropolitano Guaymaral, en el centro del proyecto, 150 hectáreas, va a ser el parque más grande de Bogotá. Bogotá hoy en día su parque más grande es el Simón Bolívar, que tiene 113, acá vamos a tener 150, en la mitad del proyecto. Tendremos la nueva sede del Hospital Simón Bolívar, tendremos mezclas de usos que hagan que quienes vivan allá no solo se eduquen allá, gracias a los colegios que están, sino que también trabajen allá. Porque es que lo más importante en términos de sostenibilidad y transporte es
no solo tener una buena infraestructura, sino minimizar los viajes, las distancias de viajes. Tendremos 128.000 viviendas y acá estamos haciendo una revolución. La mitad de las viviendas van a ser viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario, para no expulsar a la informalidad, ni expulsar a ciertos municipios, sino que en la mejor pieza de ciudad tengamos a todos los ciudadanos. Tendremos 6 líneas de Transmilenio para proveer transporte público equitativo, privilegiando a quienes deciden compartir su huella de carbono y sus requerimientos de infraestructura. El 90% de la población estará a menos de 600 metros de una línea de estas. Tendremos 15 kilómetros de parques lineales que conectan el parque central con el resto de la ciudad. Entonces tendremos, imagínense, una red de parques como el Parkway o como el Parque del Virrey, pero atando y cosiendo toda la ciudad para que los sábados y los domingos las familias, no a través de grandes avenidas, sino a través de grandes y larguísimos parques, puedan llegar al parque central, a nuestro parque metropolitano. Una decisión radical, ciclorrutas en todos los perfiles viales. Tendremos una malla vial en la que todas y absolutamente todas las calles tienen un espacio seguro y continuo para nuestros ciclistas. Y tenemos también una red de alamedas peatonales. Alrededor de una tercera parte de las vías locales del proyecto van a ser vías para peatones y ciclistas donde los vehículos particulares no están. Todo esto, toda esta calidad urbana, repito, basada en un principio de equidad en el que la mitad de las viviendas son viviendas de interés social y prioritario. Pero entonces, ¿cómo trabajábamos esto? ¿Y cómo articulábamos este proyecto, que es de interés público, con el sector privado? ¿Y por qué teníamos que hacerlo? Porque tenemos unos retos gigantescos en términos económicos. Acá no tenemos los recursos públicos para ejecutar un proyecto como este, que a Bogotá solo la infraestructura general le costaba 4 billones de pesos, un valor muy similar al que la ciudad está poniendo para hacer su metro de Bogotá. Entonces, si fuéramos a financiar esto con recursos públicos, el alcalde hubiera tenido que decidir si ponía un monto equivalente al metro y sacrificaba obras públicas en la ciudad existente equivalentes a lo que la ciudad pone para el metro, o hacía este proyecto. Y por eso, históricamente, el proyecto no había sucedido. Llevábamos 16 años esperando para que Lagos de Torca fuera una realidad. Y entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Trabajar con el sector privado, porque los recursos de la ciudad existente son para la ciudad existente. Los impuestos que pagan los ciudadanos de la ciudad existente son para que les hagan las vías, los parques, los colegios de donde ellos viven, no de donde van a vivir otros ciudadanos o de donde otros ciudadanos tienen recursos. Entonces, ¿cómo financiábamos ese nuevo proyecto de ciudad? Pues generábamos una norma, y al generar una norma generábamos un plusvalor sobre el suelo, y entonces debíamos utilizar ese plusvalor para financiar la infraestructura. Con un principio que trabajamos y analizamos de la mano de muchos de ustedes, de los que están acá, también de la mano de muchas agencias internacionales que nos ayudaron, y es el siguiente. En Bogotá, como en la mayoría de las ciudades de Colombia, el suelo depende de la norma, de los usos y de cuánto de ese uso yo puedo edificar sobre ese suelo. Pero es que la norma se la da el Estado. Entonces, ¿qué pasa si el propietario del suelo es dueño del suelo? Y ese es un activo. Y un activo diferente es el derecho a edificar. Y eso fue lo que hicimos. Ese activo tradicional al que estamos acostumbrados a ver, que es el suelo con su norma, lo partimos en dos. El suelo por un lado y el derecho a edificar por otro. Y al enajenar el derecho a edificar, podíamos nosotros recaudar los recursos para hacernos a los 4 billones de pesos que necesitábamos para ejecutar este proyecto. ¿Qué establecimos? No hay licencias si no hay infraestructura. Entonces pusimos como requisito que para un gran sector de la ciudad se tuvieran que garantizar los recursos para conectar a suministro de acueducto, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y un tema fundamental con los retos de movilidad que tenemos. Esas unidades funcionales que conectan al menos 3 planes parciales tenían que conectar
2 puntos de la malla vial arterial existente. Es decir, que esos desarrollos no iban a ser la vía de entrada hacia el desarrollo, generando más tráfico sobre la ciudad existente y sobre la capacidad existente, sino que iban a generar circuitos, iban a generar alternativas de transporte. Y gracias a esto, el resto de los ciudadanos no iban a ver en Lagos de Torca un problema para el tráfico, sino una solución, que es parte de lo que necesitamos. Y por supuesto, si ahora el derecho a edificar lo adquiría, no solo debía garantizar estas condiciones, garantizar esos recursos, sino que por sus requisitos de edificabilidad necesitaba más, pues debe aportar la totalidad de las famosas unidades representativas de aporte. Son las unidades que representan los aportes a infraestructura para tener acceso a la edificabilidad de la licencia. ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos de la mano con ustedes. Eduardo preguntaba que qué se necesita para que esto funcione. En nuestra opinión se necesitan muchas reuniones, se necesita total transparencia, se necesita confianza y se necesita rigurosidad. Hicimos esas reuniones y a lo largo de todos esos procesos fuimos mejorando el decreto. Era ensayo y error, como comentaba Ryan también. Ensayo y error de ver qué podía solucionar, sentarnos a revisarlo y ajustar. Y a partir de eso logramos que los propietarios del 30% del suelo de Lagos de Torca en enero del 2018 constituyeran el fideicomiso que ejecutaría toda la infraestructura general del proyecto. Y a ese fideicomiso, entonces, constituidos por los privados, se entregan los suelos de infraestructura pública, no los suelos desarrollables, más los recursos para ejecutar esa infraestructura. A cambio de esos aportes se entregan derechos fiduciarios. El fideicomiso, para garantizar las condiciones contractuales del proceso, firma convenios con las diferentes entidades públicas que van a recibir la infraestructura que fue ejecutada con recursos privados. Esos convenios generan la tranquilidad jurídica de que el proyecto funciona. Y ahí también no trabajamos solos, nos sentamos con muchas firmas de abogados de diferentes tipos para asegurarnos que esto realmente funcionaba y que iba a generar confianza en los inversionistas. Ya cada aportante, con esos certificados fiduciarios que recibe, se acerca a la administración y dice: yo hice el aporte, señores administración, entrégueme mi derecho a edificar. Y en paralelo, el fideicomiso entonces ejecuta las obras de la infraestructura pública del proyecto. Pero ¿cómo hacíamos para recibir rápidamente los recursos? Porque es que ese es el gran problema que tenemos en la ciudad. El desarrollo va generando recursos, genera a futuro unos impuestos prediales, genera a futuro unas plusvalías, pero acá necesitábamos la infraestructura rápido. Entonces, en ese principio del reparto equitativo de cargas y beneficios, aportar antes genera un costo financiero, genera una carga. A cambio de esa carga de aportar antes, podíamos generar un beneficio y generamos, descuentos adicionales. Descuentos adicionales por los aportes que, combinados a una valorización de las unidades representativas de aporte que establecimos en el 5.6 en el IPC más el 5.6%, basados en el índice de precios del suelo de Bogotá, que en los últimos 60 años ha subido a ese precio, lográbamos generar retornos financieros de alrededor del 16% en periodos de 8 años. Y con tasas internas de retorno para los inversionistas de infraestructura, quienes compran la edificabilidad, del 16% a 8 años, pudimos entonces empezar a trabajar con los bancos que financian los aportes al proyecto, con fondos de capital privado. Inclusive estamos trabajando para evaluar hacer una titularización del proceso y, por supuesto, abrir la puerta a que propietarios de suelo vendieran áreas útiles y a cambio de esas áreas útiles el inversionista pusiera los recursos de la infraestructura. ¿Qué hemos logrado a la fecha? Hemos logrado que se aporten 1.7 billones de pesos en 18 meses de trabajo. 18 meses de trabajo de la mano de ustedes, sector privado, de ustedes, sector construcción. Ese esfuerzo no ha sido solo nuestro. Acá está Natalia Trujillo, gerente
del fideicomiso, sentada en la segunda fila. Ha sido un esfuerzo continuo. Natalia, desde el fideicomiso, los fideicomitentes, que son los aportantes, algunos constructores, cementerios, universidades, diferentes partes que se han involucrado en esto, que le han creído al proyecto para que estos 1.7 billones de pesos sean, a la fecha, 134 hectáreas de suelo escrituradas, todo lo que ven ustedes en este plano en verde. El alcalde hablaba hoy del parque, acá está todo escriturado en el fideicomiso, y 503.000 millones de pesos en efectivo y garantías bancarias para ejecutar infraestructura. Estos son unos resultados concretos, sólidos, que demuestran ese esfuerzo que hemos hecho en conjunto y que pueden cambiar la historia de cómo Bogotá y muchas otras ciudades del país se deben hacer. ¿Qué vamos a lograr hacer con esos recursos? Venimos trabajando de la mano de la Nación, de la ANI, para hacer la APP de la autopista norte y la séptima. ¿Y por qué lo ponemos acá? Porque Lagos de Torca entrega los suelos para ampliar la séptima. Sin Lagos de Torca, la ampliación de la autopista norte y la séptima no podría ser una realidad. Y a eso le agregamos todos estos recursos que ven ustedes en naranja, que son recursos que están en proceso, recursos como la troncal séptima, que conecta el proyecto con otra troncal de Transmilenio, recursos, como mencionaba hoy el alcalde, extender la avenida Boyacá hasta la Guaymaral, con brazos en la Guaymaral y en la 200, u otro punto de conexión a lo largo del Apolo, la Santa Bárbara y la Parque Guaymaral Norte. Y seguimos trabajando para completar esos recursos y generar una red verde que funcione bien. Entonces, todo este proceso que hemos hecho nos lleva a un urbanismo de calidad que se ha trabajado desde la Secretaría Distrital de Planeación, liderada por el secretario Andrés Ortiz, que está acá también en segunda fila, tratando de implementar todas las mejores prácticas para tener una ciudad donde vivamos mejor. Y eso, sin el componente de equidad, sin el componente de poder lograr que los más vulnerables vivan mejor, no tendría la fortaleza que tiene Lagos de Torca. Y esa es la importancia que tenemos nosotros en estos procesos. Es la importancia de la planeación urbana. La vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social es fundamental, y es fundamental en grandes proyectos con calidad de vida para que nuestra población vulnerable salga de la trampa de pobreza. La trampa de pobreza son los desarrollos informales, la trampa de pobreza es llevarlos a vivir 30 kilómetros más lejos de donde trabajan y cambiar esas trampas de pobreza por trampolines de desarrollo y trampolines de felicidad. Eso es lo que hemos trabajado con todos ustedes, con el liderazgo de Andrés, con el liderazgo del alcalde, y que nos ha llevado a que en Lagos de Torca estemos realmente probando que la ciudad se puede hacer diferente. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Estamos ya cortos de tiempo, entonces solamente voy a hacerle una pregunta a cada panelista. I'm going to start with you, Ryan. So, based on your experience, what is it required? Con base en tu experiencia, ¿qué se requiere en Colombia para poder calificar o ser considerado por su agencia para llevar a cabo proyectos aquí en Colombia? ¿Qué debemos hacer para que podamos ser contemplados en un proyecto de cooperación con Corea? Nuestros requerimientos para contratistas o para entidades gubernamentales para poder realizar proyectos aquí, digamos. Para que su agencia pueda llevar a cabo un proyecto en Colombia. Digamos, de parte de nosotros, ¿qué debemos hacer para que haya más probabilidades de que tú puedas tomar proyectos aquí? Pues como mencioné en la presentación, hay diferentes momentos y etapas que requieren diferentes modelos de desarrollo. El gobierno de Colombia está muy dispuesto y deseoso de llevar a cabo este proyecto que se llama KSP, que es un programa para compartir conocimientos. Tenemos una real pasión de compartir nuestro conocimiento y experiencias, ya que hemos tenido un desarrollo muy acelerado en los años 80 y 90.
e incluso ya en el siglo XXI. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que el modelo que teníamos en este momento no se podía aplicar exactamente a la situación colombiana, dado que la situación cronológica y los demás antecedentes son diferentes. Así que yo soy muy cauteloso al momento de dar sugerencias. Pero hay algo que sí he observado y que es muy particular para Colombia, es que se enfocan mucho en proyectos de autopistas con peajes. Tienen sus proyectos viales 4G que son impulsados por el gobierno y muchos contratistas privados como ustedes. Y tenemos la impresión de que podrían ser demasiadas vías con peaje y tienen mucha escasez de vías gratuitas. Podría ser un problema. En Corea tenemos dos tipos de vías. Uno puede escoger tomar las vías nacionales desarrollados con el presupuesto nacional totalmente gratuito y generalmente tiene 2 o 4 filas, digamos, no es muy amplio, pero puedes acceder a las zonas remotas. Tienes esa opción para conectarte con todo. Y por otra parte, hay unas autopistas de peaje muy eficientes que pueden haber sido con el presupuesto estatal o una APP. Por ejemplo, hay una región que se llama la zona Gangwon-do, que está muy lejano a Seúl y tomaba por lo menos 3 horas y media para llegar. Tiene todos los resorts para esquiar y unas montañas muy bellas. Pero para llegar ahí era necesario tomar las vías nacionales que tomaba 3 horas y media. Con estas nuevas vías de peaje se puede llegar en 1 hora. Es extremadamente eficiente, pero lo que quiero enfatizar es que es importante tener ambas opciones. Así que si me permiten darles una sugerencia, diría que la capacidad del sector de construcción de Colombia es más que suficiente y su marco legal también es más que suficiente, pero creo que deben buscar un equilibrio entre proyectos de presupuesto nacional y proyectos APP. Y de esa forma los ciudadanos podrán tomar decisiones entre vías nacionales y los pagos con peaje. Y así tendrán más libertad y más opciones. Ese sería un pequeño consejo que les podría dar. Pero si uno tiene que dar un mensaje muy concreto de las 2 o 3 cosas que se necesitan para ser exitosos en esa receta de la APP, si puedes mencionar eso, ya lo mencionaste, hiciste varias cosas, pero las 2 o 3 más importantes y también de pronto cuál es la principal barrera, basado en lo que han hecho. Pues la principal barrera es una de las cosas que más necesitamos y fue la seguridad jurídica. Creo que la pregunta de todos a los que les hablábamos de Lagos de Torca, de que teníamos que financiar infraestructura que anteriormente se hacía con recursos públicos, ahora con privados era, ¿y qué me garantiza que en un proyecto que va a 12 años alguien no va a cambiar de opinión y me va a cambiar las reglas y yo ya voy a haber estado invertido y muy vulnerable a las decisiones de esa administración? Entonces, esa es la principal barrera que tenemos, una barrera de la que estamos sufriendo mucho, como ya lo dijo el alcalde, pero una barrera que tenemos que ver cómo superamos. Y acá lo trabajamos mucho de la mano del sector privado para ver cómo estructurábamos condiciones jurídicas en el decreto, en los contratos que firmaba, en el contrato fiduciario que se firmaba con los particulares, en los convenios que firma el fideicomiso con las entidades públicas para blindar eso. El segundo elemento que se necesitaba acá era confianza. Acá, por alguna razón en Colombia no está bien visto en muchos casos que el público se siente con el privado, que el público discuta las normas que va a hacer con el privado. Pero eso fue fundamental en este proceso. Nosotros teníamos muchísimas reuniones y en las reuniones, las mejores reuniones era cuando nos corchaban. Las mejores reuniones era cuando preguntaban: Juan Camilo, ¿y qué me garantiza a mí que esta inversión sea buena y tenga un retorno? No, pues entonces me corchó, me sirvió mucho más la reunión, venga, me voy a pensar, y nos sentamos en 15 días y volvíamos a sentarnos. Y como eso
series y series de reuniones de ensayos y error, como mencionaba Ryan, fueron las que nos permitieron a nosotros hacer esto. Y ese ensayo y error, llevamos 4 decretos expedidos, porque estamos innovando. Y eso es lo otro que no está muy permitido acá en el sector público. El sector público no se puede equivocar, pues resulta que uno se equivoca todos los días y lo que tiene que tener es la flexibilidad de reconocer esos errores e irlos mejorando y corrigiendo. Y el último componente que para nosotros fue fundamental fue la visión del alcalde de calidad de vida y equidad. En todo este proceso, desde lo público, tiene que haber siempre una clara visión de lo que se quiere del proyecto, de las cosas que no son negociables en el proyecto. Tú mencionabas cuáles son las negociables. También tenemos que tener claras cuáles son los no negociables, cuáles son las cosas que son fundamentales para la ciudad. El espacio público, la calidad de vida, las rejas, todos esos elementos, digo las no rejas, todos esos elementos fueron con los que nos sentamos y discutimos de forma muy rigurosa y decíamos, mire, acá no, por esta razón, esta razón, esta razón. Con confianza, transparencia y también teniendo las discusiones a nivel de detalle, que es lo último. Muchas veces la discusión se tiene a, no, eso los costos no dan. Venga, abramos el Excel, abramos el detalle y miremos dónde están las diferencias y lleguemos a ese nivel. Cuando logramos llegar a ese grado de confianza en que discutíamos a nivel de detalle, a nivel analítico, técnicamente y con argumentos, se eliminaban las discusiones y lográbamos llegar a soluciones. Bueno, les pido un aplauso para el panel. Muchas gracias. Muchísimas